Felipe Johnson, quien es doctor en filosofía en Freiburg y es actualmente académico en la Universidad de la Frontera. Se ha ocupado del problema de la corporalidad humana, la sensibilidad y la percepción, desde la filosofía de Heidegger y de autores de la escuela fenomenológica temprana, y entre sus publicaciones cuentan la problemática de dimensión orgánica del cuerpo humano, sobre los límites entre la analítica del Dasein de Martin Heidegger y el análisis del Dasein de Medard Voss. Otro artículo es cómo pensar el cuerpo al margen de la idea de sujeto corporal, mera presencia, claro del ser, en Sol Iconia Seminare de Heidegger, entre otras muchas otras publicaciones. Nos va a presentar una conferencia cuyo título es La individualidad de las cosas circundantes desde la Zuhandelheit, consideraciones desde Martin Heidegger y Wilhelm Schaap. Que los dejo con Felipe. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias a todas, todos por escuchar. Yo voy a compartir el texto para no hacer más compleja la tarea de estar oyendo. Y así me pueden seguir. Pido por favor las disculpas del caso por algún tipo de imprecisión, porque no es un texto formal, sino más bien preparado para esta ocasión, ¿no? ¿Se ve? ¿Se ve el texto, sí? Sí. Perfecto. Súper. Comienzo entonces con la lectura. Como es sabido, el problema del mundo y su carácter significativo conducirá a una de las tesis centrales de la analítica del Dasein, como es que el ser humano, en cuanto existente, es un ente cuya esencia radica en desplegarse en una relación con un todo. Somos apelados por algo en cuanto un todo, dirá Heidegger en los conceptos fundamentales de la metafísica, para luego agregar ahí, este en el todo es el mundo. Ciertamente lo señalado por mundo es aquel sentido de aparecimiento que domina y determina la presencia de una diversidad de entes. Tal noción de mundo, en la que en ser y tiempo, por cierto, será denominada, comillas, concepto ontológico existencial de la mundaneidad. Y con ello se plantea que las cosas circundantes con las que el existir trata a diario han de ser comprendidas en y desde el mundo. A modo de ilustración, Heidegger describirá en Prolegómenos para una historia del concepto de tiempo una habitación, comillas. La multiplicidad de cosas, advierte, que comparecen aquí no es precisamente una pluralidad cualquiera de cosas presentes, sino una pluralidad que de entrada solo está presente en un determinado entramado remitivo, cierro comillas. En cuanto agrega, una totalidad cerrada. Lo importante aquí es reparar en el dominio de esa totalidad llamada habitación respecto de las cosas individuales que aparecen en ella. La habitación, como conjunto remitivo, leemos en estas lecciones, comillas, muestra desde sí el mueble particular. Así lo que aparece en una habitación no es una mera aglomeración de cosas, sino que su presencia les es dada en una relación recíproca brindada por esa totalidad cerrada habitación. Mas lo que de esta cita llama la atención es ante todo que la individualidad de los muebles como silla y cama, siendo reconocida en la habitación, sea rápidamente abandonada. En efecto, indagar su individualidad resulta irrelevante, pues lo que interesa es realzar su referencia a la significatividad del mundo, es decir, esa pertenencia del ente intramundano al entramado remitivo. Una tesis que tendrá la siguiente consecuencia, comillas, un útil, se lee en ser y tiempo, en sentido estricto, no es jamás un útil. El ser del útil, al ser del útil, le pertenece cada vez un todo de útiles, en el cual este útil puede hacer lo que es, cierro comillas. Tal afirmación, no obstante, podría llevar a la siguiente pregunta. ¿Acaso, pues, este concepto ontológico existencial de mundo no acarrea entonces la anulación de la particular individualidad de las cosas? Y es que por ilegítimo que resulte plantear esta cuestión en el interior de la analítica del Dasein, ella se nutre de una sospecha que para Heidegger mismo no pasaría desapercibida. En Ser y Tiempo hallamos una referencia a ella, a esta sospecha, y se advierte además que Heidegger se ve obligado a brindar una aclaración para proteger sus consideraciones de la consecuencia anterior. Comillas. El todo remitivo, así Heidegger, que se constituye como significatividad del mundo, se puede aprehender formalmente en el sentido de un sistema de relación, cierro comillas. Y luego aclara, solo ha de tenerse en cuenta que semejantes formalizaciones nivelan tanto los fenómenos que estos pierden su contenido fenoménico propio, especialmente tratándose de aspectos tan simples como los que implica la significatividad. Cierro comillas. En efecto, concebir al útil
en cuanto perteneciente a un todo remitivo, está tan cerca de una riesgosa anulación de su particularidad fenoménica que Heidegger mismo deberá precaverse. Mas tal precaución no pareció ser suficiente. En las anotaciones críticas que éste emprende de su obra Ser y Tiempo en el año 36, hallamos una peculiar referencia a aquellos parágrafos que tratan la pertenencia del útil al todo remitivo. Lo llamativo es que Heidegger ahí hable de una Abirrung, de un extravío, en los parágrafos 17 y 18 de dicha obra. En tales apuntes leemos, comillas, mundo se vuelve un complejo de remisiones enjutas y vacías que oscilan en la nada que nada esencia, cierro comillas. Y luego, refiriéndose a la acotación que pretendía precaver del riesgo de concebir una pérdida del contenido fenomenal de las cosas, esta afirma, comillas, sin embargo, esta defensa delata la inseguridad y la sospecha de que la interpretación y descripción presentada del fenómeno del mundo, después de todo, y sin embargo, tiende hacia ahí. Cierro comillas. En efecto, pese a su precaución, el riesgo sigue siendo el de convertir al mundo en un entramado de relaciones funcionales sin vida que terminen por ocultar la individualidad de las cosas mundanas. Y sin embargo, quien esté familiarizado con la obra de Heidegger objetará que el intento de integrar el problema de la individualidad en una consideración del útil no es sino una tergiversación del sentido de las propias advertencias metódicas heideggerianas. La objeción podría rezar así: si se concibe una individualidad del útil, ya lo hemos objetivado. Esto es, ya se ha malentendido la diferencia esencial entre las cosas circundantes y los objetos teóricos, que Heidegger mismo cuida distinguir. Mas dicha objeción es, a nuestro juicio, la que da ocasión de plantear una pregunta aún más de fondo. ¿No se mueve tal objeción en otro supuesto riesgoso, a saber, que individualidad solo sea identificable con la idea de una individualidad objetiva, teórica? Pregunta que podríamos formular ahora sí. ¿Acaso no es viable pensar en una individualidad de una naturaleza no objetual? Es decir, en una dada, en una experiencia de las cosas como útiles. Ciertamente llegar a una respuesta de la problemática de la individualidad de las cosas circundantes en el entramado remitivo trae consigo un particular problema, a saber, el hecho de que Heidegger mismo no continúa más allá con estas discusiones. Sin embargo, si sus consideraciones son puestas en diálogos con las de otro autor, quizás sí podríamos abrir el paso hacia algunas reflexiones sobre la problemática señalada. Nos referimos en efecto a Wilhelm Schaap, un pensador que, iniciando su camino en la fenomenología con Husserl, se traslada a las propias tesis heideggerianas sobre el mundo. La virtud de sus reflexiones es, a nuestro juicio, que más allá de reiterar tales tesis, éstas avanzan en el intento de precisar la individualidad de las cosas cotidianas. Por ello, lo que quisiéramos es proponer un eventual diálogo entre Martin Heidegger y Wilhelm Schaap para indagar la posibilidad de pensar en un tipo de individualidad que corresponda al ente intramundano concebido precisamente desde el modo de ser de lo alamán. ¿Cuáles son las problemáticas aquí implicadas? Es lo que discutiremos a continuación. Segunda parte, la individualidad objetual desde la Vorhandenheit. Quien se atenga a las consideraciones heideggerianas sobre las cosas cotidianas, entendidas como útil, sabrá que hay una vía errada para su comprensión, a saber, aquella que las establece como constituidas por una estructura física que rellena un espacio en virtud de su extensión. Es lo que ocurre, por ejemplo, al considerar el martillo según una propiedad como su peso. De él podemos decir, la expresión es de Heidegger, el martillo es demasiado pesado, entendiendo que esa cosa martillo poseería una determinada propiedad, su peso, como si le estuviera a él adherido. Tal comprensión es la que precisamente nos pone de cara frente a la individualidad cósico-objetiva. Heidegger advierte en su crítica a Descartes, comillas, determinaciones como dureza, peso, color, pueden quitársele a la materia sin que ésta deje de ser lo que es. Estas determinaciones no constituyen su auténtico ser y, en la medida en que son, se manifiestan como modos de la extensión. Cierro comillas. En efecto, la extensión es esa dimensión esencial de las cosas del mundo que sirve de apoyo para que una propiedad como el peso tenga lugar. Y ahí que Heidegger advierta que la extensión atribuida a las cosas como su auténtico ser se funda en una comprensión de ser en general como permanencia constante. La extensión, entonces bien, es una noción de esencia fundada ya en aquel modo de ser que Heidegger llamará Vorhandenheit, esto es, mera presencia espacial. Más lo relevante aquí es detectar aquella disposición desde la cual las cosas pueden ser establecidas como meramente presentes. Y es que a tal comprensión subyace una tesis respecto de la propia relación entre el existente y su mundo, a saber, que lo dado ahí, meramente presente, es dado para mí, es decir, para una subjetividad. Años más tarde, en Solicón Examinado, volviendo nuevamente a Descartes, Heidegger dirá, comillas, la presencia
en el sentido de Anwesenheit, es comprendida como representacionalidad. Y luego agrega, este modo de experiencia del ente existe ante todo desde Descartes, es decir, desde que se realizó el alzamiento del ser humano como sujeto. Cierro comillas. Así pues, el modo de ser de la mera presencia espacial supone la comprensión de que el mundo es dado para mí, desde una disposición que Heidegger entiende como cognitiva. Es en efecto dicha relación cognitiva la que presenta las cosas como aisladas, dadas en una individualidad objetual meramente presentes. Dicho modo de aparecer implica, así Heidegger, comillas, un carácter del aparecer de las cosas del mundo en la medida en que el mundo aparece solo para un puro aprender, para un puro percibir. Cierro comillas. Por ello, esta relación entre una comprensión de las cosas como aisladas y la suposición de que éstas se presentan para mí cognitivamente es el contexto para que el acto de la percepción adquiera primacía como modo de acceso al mundo. Así Heidegger advierte, comillas, puedo mantenerme en esta percepción y puedo seguir describiendo lo que está en ella, la silla misma, y así puedo decir, ella, la silla, es de tal o cual manera pesada, tiene esta coloración, es de tal o cual manera alta y ancha, se deja empujar de un lado a otro cuando la levanto y la dejo. Cierro comillas. Como se advierte, se trata aquí de un acto perceptivo que dirige su atención a la cosa misma dada en una disposición particular como es la de tener lo que ella percibe como una unidad en sí. Es en este caso perceptivo, por tanto, donde tiene sentido hablar del aparecer aislado de la cosa. La silla, en efecto, en dicho acto perceptivo, es dada como un todo, ofreciendo propiedades que a ese todo pertenecen, como su coloración o peso. En tal acto perceptivo, decimos entonces, se anuncia aquel modo de ser objetual, lo meramente presente. Una posibilidad perceptiva que Heidegger caracterizará como un mero mirar hacia, es decir, como un observar para estudiar las cosas. Así pues, el modo de ser de la Vorhandenheit está implicado en el acto perceptivo científico que nos pone en suma frente a lo que Heidegger distingue como cosa de la naturaleza, Naturding. Y es en efecto por esta vía de la donación de la cosa aislada objetual que es posible acceder a un carácter de ella como es su materialidad extensa. Tal concepción implica ya una relación teórica. Su génesis, podríamos decir, es la anulación de aquella, comillas, originalidad del mundo en el mero estar solo mirándolo, como multiplicidad de cosas. Cierro comillas. La individualidad física de las cosas implica así una disolución de su riqueza fenoménica en cuanto se dan en un acceso al mundo que privilegia la percepción científica o teórica. Tal vía después, la vía errada en una consideración del ente intramundano, estableciendo su individualidad cósica como una estructura material aislada. Frente a esto, podemos preguntar, ¿es posible pues pensar una individualidad en el otro camino que traza Heidegger para una consideración de las cosas cotidianas, como es el modo de ser de lo alemán? ¿O este modo de ser, realzando una pertenencia del ente intramundano a un entramado remitivo, implica en estricto rigor una anulación de su individualidad? Veamos esto a continuación. Siguiente parte, la experiencia de las cosas circundantes desde la Zusammenhang. Las discusiones anteriores han mostrado que la posibilidad de entender una afirmación como el martillo es pesado, en tanto que objeto del cual es predicable una propiedad, tiene su génesis en una disposición cognitiva que aísla las cosas del mundo y las establece como estructuras objetivas físicas. Sin embargo, tal afirmación puede adquirir también otro sentido, comillas. En el uso circunspectivo de la herramienta, dice Heidegger, podemos decir el martillo es demasiado pesado, lo cual, agrega, podría querer decir que el martillo, comillas, no es liviano, es decir, él exige fuerza para su manipulación o él va a obstaculizar la actividad, cierro comillas. O puede ser entendido como, expresión de Heidegger, el otro martillo. Esto es, como, expresión nuevamente de Heidegger, el cambio de la herramienta inapropiada. Asimismo, cuando se dice cotidianamente la silla es dura, no se rinde un informe del, expresión de Heidegger, grado de densidad de las cosas como cosa material, cierro comillas, sino que, Heidegger dice, la silla es incómoda. En otras palabras, lo que luego puede ser aislado como propiedades como dureza, peso, se presenta primariamente en sus caracteres de mundo circundante. Comillas, dureza, resistencia material, dice Heidegger, están ellos mismos ahí, según el carácter de la incomodidad. Y desde luego solo así están ahí, no primariamente concluidos o derivados de ellos. Cierro comillas. Así pues, debemos distinguir determinados momentos implicados en el aparecimiento de la dureza, ahora en el sentido de la incomodidad.
Tales momentos son los que Heidegger en sus caracterizaciones de la significatividad del mundo distingue como el para algo, umsu, y el para esto, datsu, respecto del útil. Mientras que el martillo se constituye en un para esto, es decir, para martillar el clavo, remitiendo a ese clavo, el para algo señala ante todo el sentido de la misma situación en la que el trabajo de martillar se ejerce. Así el martillo es tal en una situación dada como podría ser la de protegerme del mal tiempo. Entonces, bien, el primario para algo, siendo el sentido de la situación, funda la presencia óntico-remisional de los entes precisamente en su para esto. De ahí, pues, que el modo de ser de lo a la mano deba ser considerado como un primario respecto de su mera presencia espacial. En efecto, el útil es lo que es en cuanto un para esto, según el que éste se encuentra disponible, en el horizonte del cuidado que es el Dasein, esto es, en el movimiento que este es de realizarse como lo que ha de ser. Se obtiene así una vía para comprender a las cosas en un nivel preteórico, preobjetual. Más allá, pues, de concebir el peso o dureza como meras propiedades, se trata ahora de entender las cualidades situacionalmente, es decir, en el caso del peso, como obstáculo para la actividad que ejercemos, o de la dureza, como aquella incomodidad en la que nos hallamos usando la silla. Comillas, lo a la mano, dice Heidegger, tiene a lo sumo aptitudes o inaptitudes, y sus propiedades están, por así decirlo, latentes en aquellas, así como la mera presencia espacial, como posible modo de ser de un ente a la mano, está latente en el ser a la mano. Cierro comillas. Precisamente esto es lo decisivo. Lo que teóricamente entendemos como propiedad, en el nivel circunspectivo preobjetual, puede ser comprendido según su remisión. La silla es dura, podríamos decir entonces, para permanecer un tiempo largo en ella, o el martillo es demasiado pesado para llevar a cabo eficientemente la actividad. Las así llamadas propiedades son, pues, el modo como el útil es, advirtiendo sobre su eventual aptitud para tal o cual situación. Y lo que llama la atención es que en este contexto la percepción de las cosas no sea necesariamente negada. Más la que aquí no puede ser supuesta es aquella percepción teórica descrita anteriormente. Hay pues una percepción cotidiana que va más allá de tomar nota objetiva de las cosas. Tal percepción, advierte Heidegger, comillas, se hunde en un trato concreto práctico con las cosas. No es autónoma. No percibo por percibir, sino para orientarme, para abrirme camino para hacer algo. Esta es una consideración del todo natural en la que constantemente vivo. Cierro comillas. Así la posibilidad perceptiva dada en la circunspección es una tal que se distingue de la percepción teórica en cuanto se despliega circunspectivamente, esto es, como orientación situacional. Se trata pues de una percepción circunspectiva cuyo sentido radica precisamente en sostenerse en el todo remitivo, para tener a lo perceptivamente dado como modo, o momento, perdón, de ese todo. Por ello, lo dado en tal percepción, a diferencia de una cosa de la naturaleza, Naturding, es, así Heidegger, una cosa del entorno, Umweltding. Por tanto, la diferencia entre percepción circunspectiva y objetual no se reduce a un mero problema atencional. La primera se distingue de la segunda, ante todo, por su pertenencia situacional, esto es, por el modo de presentarse a las cosas ateniéndose a la totalidad remitiva prescrita en el horizonte del parado. Por esta vía es entonces que debiéramos pensar en la individualidad de las cosas del mundo. ¿Es esto posible? Sin embargo, no es Heidegger quien podrá ayudarnos a avanzar. Es en este punto que deberemos trasladarnos a las reflexiones de Wilhelm Schaap. Con su ayuda, en efecto, las problemáticas de la individualidad de las cosas circundantes podrán ser mejor delimitadas. Y para ello será necesario mostrar las consecuencias de una reformulación tanto del cuerpo como de la percepción. Siguiente punto, la reformulación del cuerpo y la percepción en la actividad. Las reflexiones de Schaap resultan sumamente sugerentes para el examen de las cosas desde el ser a la mano heideggeriano. Mientras que su tesis doctoral, Aportes para una fenomenología de la percepción, se centraba en el problema de la donación escorzada sensible según un núcleo intencional, su obra, Enredado en historias, marca su traslado desde una fenomenología husserliana de la conciencia a la zorria heideggeriana como contexto de la aparición del mundo. Dos fenómenos exigen ser reformulados aquí para pensar dicho problema, el de la aparición, el cuerpo y la percepción. Respecto del cuerpo, el fenómeno a indagar para Schaap es el ser humano en trabajo, fenómeno en el que el cuerpo pareciera jugar en efecto un rol central, más es dicho rol central el que debe ser cuestionado. Así Schaap dice, tocando la herramienta, regresamos a nuestra mano o a nuestro puño,
luego el brazo, y así al cuerpo total. Tal formulación pretenderá delimitar una primera comprensión del fenómeno en cuestión. El hallarse en trabajo puede ser entendido como el conjunto de acciones ejercidas corporalmente cuando nos hallamos manipulando determinados útiles. Mas dicha vía supone ya, a juicio de Chap, una equivocación. Comillas. Desembocamos en un ámbito errado, dice este, si bajo mano, brazo, cuerpo, mentamos o distinguimos solo el cuerpo visual. Cierro comillas. La expresión cuerpo visual miente aquí lo decisivo. Cuando una consideración del hallarse en trabajo es realizada, la tendencia parece ser la de dar primacía a la concepción de cuerpo del que visualmente distinguimos manos, brazos, tronco, cabeza. En esta dirección entendemos que el principal ejecutor de la actividad es precisamente el cuerpo. Sin embargo, advierte Chap, comillas, el cuerpo visual se encuentra en una relación lejana con el cuerpo que se acusa en tanto que activo. Cierro comillas. En efecto, hay una contraposición entre cuerpo visual y un cuerpo activo que aquí se debe distinguir. Este último no es, pues, conocido visualmente, sino en su propio estar en obra. Así ya, comillas, el acceso a él, al cuerpo, lo ganamos cuando nos hundimos en los interiores de la actividad de aserrar, taladrar, martillar, picar, etc. Lo que se advierte, por tanto, es que realzando ese cuerpo activo, el cuerpo deja de ser primario en el fenómeno del estar en trabajo. Lo que ahora adquiere primacía no es, pues, la actividad en tanto que ejecutada corporalmente, sino la actividad considerada por ella misma, esto es, como la situación en la que luego somos corporalmente. Y es desde tal análisis en la situación, desde donde la misma, tal énfasis en la situación, desde donde la misma percepción puede ser entendida. Ahora ya no se trata, en efecto, de un examen del ver, tocar, oír, etc. Tal vía, a juicio de Chap, es la que conduce a una consideración de las diversas cualidades como luminosidad, sonidos, olores, como si se tratara de ámbitos con una autonomía objetual inadecuada. No se trata entonces bien de atender a las cualidades mismas, sino ante todo de que mediante ellas entendamos al mismo mundo. Así, Chap indica, comillas, se podría tal vez aprender el tocar como una abreviación del aserrar, taladrar, martillar y de todas esas actividades que describimos. Cierro comillas. En efecto, en la primacía de la situación, lo que en el estar en trabajo acaece no es primariamente el acto de tocar o de ver, sino, en estricto rigor, el despliegue corporal perceptivo del propio estar en trabajo. Y es precisamente en este punto en el que Chap adhiere a las tesis heideggerianas, a mi juicio. Las tesis de Heidegger respecto del útil reza así, comillas, aquello con lo que ante todo tiene que habérselas el trato cotidiano no son tampoco las herramientas, sino que lo que primariamente nos ocupa y está por ende a la mano es la obra misma, lo que cada vez debe ser producido. Cierro comillas. En efecto, la vía que abierta viene a sugerir un examen de las cosas en el horizonte del todo respectivo de la misma actividad. Así, cuando Heidegger toma el caso del martillar, no piensa en el martillar como una actividad resultante del ejercicio corporal. El eje temático se ha invertido. Ya no se trata de la actividad como producto de las acciones corporales, sino del ser corporal siendo el trabajo. Es por ello que Heidegger puede decir, el martillar mismo descubre la manipulabilidad del martillo. Cierro comillas. Y es en tal énfasis situacional, por tanto, que parece abrirse una vía para indagar las cosas cotidianas. Dicha vía, al margen de dar primacía a nuestro ejercicio corporal o perceptivo, sugiere que nuestro ser corporal guarda una unidad con el aparecer de las cosas precisamente en la situación. Comillas. Este, por así decirlo, cuerpo mirado desde dentro, dice Wilhelm Schaap, constituye en el trabajar, una unidad dinámica con la herramienta, con el martillo, con el hacha, y además constituye una unidad con el suelo en el cual él se encuentra y con la materia con la cual trabaja. Cierro comillas. He aquí una vía para pensar la individualidad de las cosas, indagar su presencia material en situación, al margen de la objetualidad física dada según la mera presencia espacial. Es por esta vía que parece asegurarse una reflexión del aparecer en el modo de ser de lo a la mano, es decir, como disponible en situación que realce una individualidad en estricto rigor de las cosas circundantes, como la llamará Heidegger, o como la llama el mismo Schaap, de las cosas para. Siguiente punto. Las cosas para y su individualidad material situacional. Hasta aquí las discusiones advierten sobre la necesidad de una reformulación de fenómenos como el cuerpo y la percepción
para destacar aquella primacía situacional desde la cual es posible pensar las cosas del mundo. Ya no se trata pues de comprenderlas en referencia al sujeto perceptivo, ni a su cuerpo, sino en su pertenencia a un conjunto de sentidos. Esta vía, decíamos, parece garantizar un acceso a las cosas del mundo como cosas circundantes o cosas para. Así lo señalado con los prefijos y botsu no refiere a aspectos dependientes de una cierta actividad corporal, sino ante todo al ámbito donde cuerpo y percepción acaecen. Perceptivamente, decíamos, nos movemos ya en la circunvección que se atiene al horizonte de aquel para algo, que delimita el ente intramundano en su paraíso. Es entonces, advertía Schaap, que aparece la materia con la cual se trata. ¿Cómo es, pues, caracterizable tal materia? Es cierto, pues, que las descripciones heideggerianas de las cosas en su significatividad realzan una referencia entre ellas que sí es acreditable en la experiencia cotidiana. La taza, lejos de darse como un objeto aislado, aparece cotidianamente orientada al platillo y ambos a la mesa. Según tal referencia, que es óntica, acaece pues el espacio propio del útil. Taza, platillo y mesa, en efecto, tienen su lugar en el contexto mismo de tomar el té. Y lo que aquí debe tenerse en cuenta es que tales descripciones solo son posibles cuando las cosas son vividas desde el modo de ser de lo a la mano. Mas lo que ha de subrayarse ahora es que tal referencialidad no es lo único que puede ser dicho de las cosas así vividas. Otro grupo de caracterizaciones es posible advertir, sin abandonar tal experiencia. En efecto, además de referir entre sí, las cosas para aparecen también con rasgos propios, como con una determinada edad. Comillas. Cada cosa para, dice Schaap, fue alguna vez producida. Cierro comillas. Y su origen y producción son también aspectos dados en la experiencia cotidiana. Asimismo, cotidianamente hallamos cosas en buen estado o dañadas. Comillas. El cuchillo, dice Schaap, puede estar oxidado. El armario puede estar completamente apolillado. Cierro comillas. Y es en este sentido que también tratamos con las cosas de acuerdo a sus defectos. Comillas, expresiones, dice Schaap, como sucio, descuidado, descolorido, moderno, envejecido, usado, e infinitas otras maneras dirigidas a las cosas para, tienen un sentido solo como determinaciones de cosas para, no de objetos. Así pues, lo interesante aquí es advertir cómo es que el modo de ser de lo a la mano abre un ámbito de caracteres exclusivos de las cosas cotidianas. Aspectos, en efecto, que pueden enfatizar la referencia, como la taza con el platillo, pero que también pueden orientarse a determinadas particularidades como oxidado, nuevo o antiguo. Se advierte así dos grupos de caracteres que nacen de una consideración cotidiana de las cosas. La pregunta es, sin embargo, si aquellas caracterizaciones centradas en su particularidad implican ya un abandono de esa referencialidad primera supuesta en lo a la mano. Y es que determinaciones como sucio, moderno u opaco ya no parecen tener en vista tal referencialidad, sino que más bien parecen agotarse en la cosa misma dada, esto es, en una individualidad que parece perder su sentido situacional. Es claro, pues, que hay una modificación de énfasis cuando hablamos de las cosas para, según su referencia a, que cuando lo hacemos señalando su contenido mismo. Al respecto, Schaap afirma, comillas, cuando nos ocupamos de la materia, estamos entonces en un ámbito completamente distinto que cuando las cosas para se nos aparecen. Cierro comillas. Mas lo que ha de advertirse es que tal modificación no implica un abandono del carácter situacional de las cosas. Tal énfasis, en efecto, no implica necesariamente un traslado de la actitud cotidiana a una teórica que las establezca según una materia física de carácter objetual. Y es que es cierto que hay una diferencia en el hecho de considerar al martillo, de su referencia al clavo, que vivirlo como pesado. Más en este último caso, lo veíamos con Heidegger, el peso no aparece como una cualidad objetiva, sino como un eventual obstáculo para el trabajo que conduce al cambio de la herramienta por una más cómoda. El peso, por tanto, siendo realzado como carácter del martillo, no refiere al peso como tal, sino en su incomodidad en situación. Por tanto, con tal modificación no se abandona ni su referencia al clavo ni su pertenencia situacional. Cuando decimos el martillo es pesado, lo que cotidianamente comunicamos es una inaptitud de esa herramienta que emerge necesariamente, y solo es posible, diría yo, en la pertenencia situacional. Precisamente, ahora es cuando se abre el paso para una consideración material de las cosas que sin embargo no es dada en el sentido de un contenido físico objetivo. En efecto, sirviéndonos de la expresión de Schaap,
las cosas pueden aparecer precisamente en su carácter situacional como de algo, aus was. Así, por ejemplo, el material de una copa puede ser realzado como adecuado o inadecuado según el para algo en el que éste es vivido. Si preparamos, por ejemplo, la mesa para nuestros invitados, no solo elegimos copas para beber, sino copas cuyo ser de corresponda a tal situación, privilegiando las copas de cristal por sobre las de plástico, por ejemplo. La materialidad aquí realzada puede ser entendida entonces como una situacional, y es ella la que corresponde en efecto a aquella individualidad de las cosas cotidianas cuando las tratamos según el modo de ser de lo a la mano. Tal individualidad material con carácter situacional, reiteramos, dice relación entonces con caracteres individualizadores, situacionales, y que son del todo diferentes de una materialidad objetiva. En efecto, afirmar que un jarro es de bronce es algo muy distinto a afirmar que el bronce mismo está compuesto de cobre o estaño. En este último caso es la descomposición física la que se vuelve tema, y que le es ajena a la cosa para. La cosa se brinda aquí ante todo como el suelo temático que incita a indagar en su estructura en sí hasta su última descomposición, esto es, hasta llegar a sus moléculas y átomos. Así pues, el paso del contenido de la cosa para a una materialidad teórica acusa la distintiva pérdida de su referencia situacional. La materia teórica, podemos decir, es una materia inerte, mientras que esa materia situacional, que caracteriza la individualidad cotidiana de las cosas, está precisamente viva, nutriéndose del para algo en el cual acaece. He ahí, pues, la diferencia entre una materia de carácter situacional y una de carácter objetual. De la primera podemos hablar de una vitalidad que se nutre en el modo de ser de lo a la mano. De la segunda, de una especie de inercia característica. Por tanto, la consideración de la materialidad no es exclusiva de una disposición teórica con las cosas del mundo, sino que hay una materialidad, podríamos decir, que particulariza a las cosas en situación. Y con esto ya voy terminando. Así pues, es dicho carácter vital de aquella materialidad situacional el que debe ser ahora precisado. Siguiendo el ejemplo de Chap, advertimos que un lienzo manchado que hallamos en una casa antigua no es meramente percibido como un objeto aislado. Este es visto ante todo en una casa antigua, entre muebles antiguos. Es decir, su de algo se presenta ya en situación anunciando su ser envejecido siempre, según un ser con otras cosas para. Y precisamente es en el conjunto con otras cosas que el material muestra su carácter, así Chap, de historia. Las cosas para, dice Chap, no pueden aparecer de otra manera que como en su historia. Así pues, la historia de las cosas es ante todo aquel tiempo situacional que brinda la vitalidad de su presencia. Cuando hallamos en efecto una mesa en un anticuario y decimos que ella es antigua, dicha antigüedad constituye su presencia de un modo distinto a cuando decimos, por ejemplo, que la mesa de nuestro comedor está vieja. La antigüedad, configurando la historia del de algo de la mesa, nos lleva a valorarla, mientras que la vejez nos lleva a desecharla. Ambos caracteres temporales, entonces bien, delimitan esa presencia característica de las cosas a la mano, en tanto que articuladas en una temporalidad constitutiva de su individualidad. Es pues en su historia donde la individualidad material se mantiene viva y donde es realzada propiamente como de algo. Una individualidad temporal que Heidegger también destacará. Describiendo una silla dada en la percepción cotidiana, esta advierte que con dicha percepción, comillas, no hago otra cosa que contar la historia bien concreta, si se quiere irrelevante de la silla. Historia en la que ella aquí, a diario, constantemente se presenta. Cierro comillas. Dicha historia es en efecto irrelevante en tanto constituye el fondo atemático de aquello con lo que a diario tratamos. Y sin embargo, dicha historia es aquel horizonte al que la percepción cotidiana se atiene, y no a un mero objeto aislado. En el caso de la silla descrita por Heidegger, se trata pues de esa que pertenece al Salón 24 de la Universidad de Marburgo, utilizada por docentes, mal pintada desde la fábrica, etc. Dicha historia, podríamos decir entonces, es la que distingue a esa silla cotidiana de la silla ya modificada como objeto, descriptible en su mera coloración, peso y medida. He ahí pues que en el realce de la historia de las cosas descubrimos precisamente su individualidad cotidiana, lo cual nos lleva a entender que tal individualidad material, ese de algo de las cosas, es del todo ajeno a una consideración teórica. Dicha materialidad, en efecto, no tiene nada de objetivante, pero sí de individualizante. Se trata ante todo de la propia individualización cotidiana, esa que se expresa precisamente como un de algo situacional. El examen, pues, de tal individualidad
perteneciendo solo al modo de ser de lo de la mano, es lo que podría abrir el paso, a nuestro juicio, a una consideración de las cosas mundanas sin pasar por alto aquella riqueza fenoménica que podría pensarse anulada en las consideraciones heideggerianas. Se trata, sin embargo, de una vía que, aunque lejana a una consideración teórica, no se exime, empero, de los riesgos de sucumbir ante ella. Por lo mismo, la vía aquí propuesta exige de un constante cuidado metódico que la resguarde de no perder de vista lo que ella misma pretende comprender. Esto es, esa tan particular individualidad de las cosas con las que a diario tratamos. Eso que podríamos llamar su materialidad situacional. Eso sería mi exposición. Bueno, muchísimas gracias, Felipe, por esta interesantísima, por este interesantísimo problema que plantea. Bueno, yo tengo un montón de preguntas, la verdad, pero como estoy aquí en función de anfitrión, prefiero dar la palabra para quienes quieran preguntar. Disculpen, me abuelo, que el sol me está llegando. Sí. Yo tengo un montón de preguntas, Felipe. La verdad es que me pareció súper estimulante realmente la conferencia, pero, pucha. Bueno, voy a ver si estableciendo un diálogo, de ahí se anima Sí. alguien más a preguntar, pero me parece súper interesante. ¿Sí? Que te digo que voy a intentar de ser ¿Alguien? breve, a ver si alguien más se anima en la conversación ahí. Ya. Lo que pasa es que me parece que el punto es bien, es súper, está conectado con lo que, con algunos de los aspectos que había tratado de presentar yo, sobre todo el problema de la individualización o la individuación de objetos, que si uno recuerda, por ejemplo, ese texto de Sacha Golub, es lo que le achaca principalmente a Heidegger, es que en su postura no hay criterios para identificar objetos. Ahora, yo creo que la propuesta tuya tiene dos cuernos, ¿no? Yo creo que es muy interesante el primer cuerno, que es la posibilidad de concebir la identificación de objetos por la vía de su defecto. ¿Vale? Es decir, eh, cuando yo me doy cuenta de este cuadro, cuando este cuadro lo noto torcido, es decir, cuando el cuadro no se ajusta a la norma que debiera satisfacer. Y el segundo cuerno, yo creo que habría que diferenciar, o la segunda propuesta, y yo creo que hay conexiones, pero es distinta, es la posibilidad de individuación a partir de la historia, ¿no? Del contexto histórico, del espacio, de la historicidad, para ponerlo así. Creo que son dos cosas distintas. La primera, yo creo que tiene un problema, el problema de la identificación por la vía del defecto, es decir, por notar por primera vez el objeto como un individuo en la medida en que no se adecua a la norma, porque yo pienso que eso no suprime la materialidad no situacional, vale decir, pareciera que la posibilidad de darse cuenta de que este es un caso que debiese satisfacer la norma, pero no lo hace, supone dos elementos básicos de la materia no situacional, que son la posibilidad de ubicarlo en un tiempo y en un espacio. Y eso no está después de considerarlo como defecto, sino que son condiciones de posibilidad a priori de la identificación de algo como defectuoso. Y por lo tanto ahí te entra toda la ontología de la Vorhandenheit, que es lo que Heidegger no quiere tener. La que sí me parece que es bien promisoria es la posibilidad de identificación por la vía de la ocupación de ese objeto en el espacio de la historicidad. Yo creo que son, no sé si te gustaría hacer un comentario, son mis observaciones. Sí, yo podría hacer comentarios muy breves para no extenderlo. A ver, ¿cómo llegué a esto? Llegué porque a mí me parece que este autor que estoy mencionando, Wilhelm Schaap, es un tipo muy inteligente, en sus descripciones son muy intuitivas. Y yo estaba pendiente con este problema de la especie de ultraformalización en la que puede caer el concepto de mundo, cuando me encuentro con esta anotación del mismo Heidegger criticando su propia concepción de mundo.
me hizo ver que quizás mis sospechas no estaban tan mal, pero me hizo ver también que ya antes había alguien como el mismo Wilhelm Schaap tratando de tomar, digamos, no técnicamente ni heideggerianamente, sino que más bien viendo hacia dónde el mismo Heidegger está indicando con esto de la significatividad y pensando, digamos, en la individualización. No creo, de todas maneras, Pancho, que la vía metódica sea la del defecto solamente. Si los ejemplos iban por ahí, es porque fue azar. Porque las descripciones que hace el mismo Schaap no solamente van para allá, sino que, por ejemplo, a mí me parece un caso muy sugerente, el cual dice el mismo Schaap, ¿no? Cuando yo voy caminando y veo montones de piedra, yo tomo una piedra y si las tiro, digamos, en el campo, esa piedra no tiene espacio, se pierde. Es como una especie de, queda, digamos, comprendida entre un conjunto de cosas que no tiene un espacio determinado. Pero sin embargo, si yo, por ejemplo, voy caminando por un bosque y tomo una rama y la pelo y hago mi bastón, esa rama, incluso aunque no la pele y no la distinga tanto, si la tiro entre un conjunto de ramas, ya veo mi herramienta, veo mi bastón. Lo que a mí me llamaba, lo que a mí me interesa en eso es precisamente lo que tú estabas discutiendo, lo de los modos de ser. Es decir, la vivencia desde un modo de ser determinado, como es lo a la mano, que precisamente en ese modo de ser emergen propiedades y formas de referirnos a las cosas que son absolutamente exclusivas de ese modo de ser y que no se dejan, no son posibles, digamos, desde otro modo de ser como podría ser la Forjanga. Pero con eso tenía que tener el cuidado de que hay una modificación. Uno podría decir, la Sujandheit pareciera que lo a la mano, digamos, pareciera que requiere un nivel, digamos, inmediato como su referencialidad. Pero luego, digamos, está esta ocupación o este centramiento o énfasis de su individualidad material, sucio, oxidado. Eso no es necesariamente un paso hacia la Vorhandenheit, sino que hay grados. Dentro del modo de ser de lo a la mano, lo que más me interesa es destacar que hay grados de tematización que se alejan o se acercan a esta primera referencialidad, pero que esa referencialidad siempre la tienen como horizonte. Sobre la historia, creo que esa referencialidad se puede seguir concretando en este cuándo situacional que tienen las cosas. Más que un tiempo, digamos, una hora situacional, un cuándo. ¿Cuándo yo veo la mesa en tanto que vieja? ¿Cuándo yo veo la mesa en tanto que antigua? En situación, ¿no? Son esos problemas, digamos, en los que me estaba moviendo. No, sí, yo estoy de acuerdo. Lo que pasa es que no sé si expresé bien el problema, pero el problema parece ser que, fíjate los de los predicados que usan, ¿no? Oxidado, sucio, viejo, son todos predicados que permiten identificar algo por la vía de su nueva adecuación al patrón ideal, Claro. ¿no? Sí, Y ese yo creo que es el punto importante, porque claro, en algún nivel, es decirlo así, en el nivel de la materia vivencial, como dices tú, ningún objeto en realidad es un individuo, ninguno llama la atención de partida, ¿no? Pues cualquiera podría ser cualquiera, hay una especie como de régimen de responsabilidad absoluta. tal cual. Cuando te das cuenta de que hay un individuo, cuando ese individuo no satisface las condiciones, no satisface aquello para lo cual debiera servir por algún tipo de eh, defecto que tiene que ver finalmente con esa irreductibilidad material de la que están dotadas las cosas. Y esa irreductibilidad material yo creo que no alcanza a reducirse, valga la redundancia, a, al esquema que Heidegger maneja de uso. Sí, Hay una especie de resistencia inherente a esa dimensión material de las cosas, que nos permite de hecho individuarlas bajo el aspecto de su no satisfacción de aquello para lo que idealmente debieran servir. Y eso yo creo que es un punto que por lo menos a mí no me alcanza a satisfacer de la propuesta de Heidegger, en el sentido de que esos elementos que te permiten individuar un objeto en el campo de lo material, en realidad estarían apareciendo recién en un cambio actitudinal teórico. Yo creo que ahí hay un problema serio de la teoría heideggeriana. Pero sí, lo de la historia me parece que es interesantísimo.
Entonces ahí hay algo Gracias, muy, muy profundo. gracias, Pancho. Em, Rocío levantó la mano. Tenemos un espacio para una pregunta más, para así em, no retrasar tanto la presentación de Hardy, así que Rocío, por favor. Sí, brevemente, bueno, en primer lugar, disculpen que no tengo la cámara operativa. Quería darle la enhorabuena a Felipe y también a Francisco por sus ponencias, que me han resultado muy sugerentes. Y simplemente, a la luz de esta discusión, yo también, mientras escuchaba a Felipe, pensaba en una cosa que me había llamado mucho la atención. Y es que también podemos ver la analogía del problema de la individualización en Ser y Tiempo, no solo con respecto a los útiles y a los objetos, sino también con respecto al Dasein. Heidegger no nos describe seres humanos individuales y concretos en situaciones concretas porque nos está intentando explicitar estructuras ontológicas. Y nos habla del Dasein, pero del Dasein sí que nos dice que está caracterizado por la Gemeinigkeit y que se individualiza en el momento en el que se enfrenta a su finitud como ser para la muerte. Si utilizamos esa misma analogía con los objetos o con los útiles de la vida cotidiana o del mundo circundante, nos damos cuenta, como apuntaba muy bien Felipe y Sapa, que no conocía, pero creo que daba en el clavo con una cuestión que estaba implícita en Ser y Tiempo, pero que Heidegger no explicita o no pone en relación, y es que precisamente esos seres a la mano, que son estructuras ontológicas y modos de ser, por eso es tan difícil encontrar una descripción concreta e individualizada, adquirirían rasgos de individualización no solo por defecto, como decía muy bien Francisco, cuando se nos rompe el computador y entonces nos percatamos de que realmente teníamos un computador delante cuando yo ahora estaba hablando, sino también por los rasgos temporales que los caracterizan como objetos finitos y no como entidades ideales a las cuales se tendría que adherir una descripción, como decía Francisco, perfecta para a partir de ahí individualizarlos. Y esa descripción la encontramos en el parágrafo sobre la historicidad, cuando Heidegger habla de esos objetos que precisamente nos damos cuenta de que son históricos porque ya no encajan en nuestra significatividad actual y vemos diferencias entre cómo esos objetos están insertos en nuestro presente y cómo podemos imaginar un mundo que ya se perdió en el cual encajarían perfectamente. Y esos rasgos individualizadores que nos da el paso del tiempo, es cierto que Heidegger no lo pone estrictamente en relación con el parágrafo sobre la significatividad porque lo trata de pasar al final del libro y no tenemos ocasión de saber cómo comprender eso de manera conjunta. Por eso la descripción que ha hecho Felipe y la apelación a Sartre me parecían muy iluminadoras para concebir de otro modo esa materialidad, porque en suma yo creo que Heidegger, para diferenciarse de Descartes y de la tradición, intentó ensayar un modo de individualización no tanto a partir del espacio, sí por la referencia de la utilidad o de la significatividad, sino también a partir del tiempo. La dificultad es concebir la finitud o la Gemeinigkeit objetual cuando no podemos decir que un objeto pues lo podemos caracterizar como ser para la muerte, pero sí que podemos describir su finitud inserto en una historicidad material o en una historicidad de esos objetos que también han marcado nuestra cotidianidad. Simplemente era esa reflexión que me ha surgido a raíz de la conferencia de Felipe, que me había resultado sumamente interesante. Gracias. Gracias, Rocío. Qué bueno que te conozco, Rocío. Tenemos un amigo en común que me ha hablado muy bien de ti y tenía muchas ganas de conocer también. Luisa Paz, ¿no? El tema es que lo que tú propones es otro ámbito de investigación y que el mismo Schaap es bien cuidadoso también en eso, yo diría. Él está destacando la historia de las cosas para después decir, bueno, pero entonces tenemos que ver que, si el ser humano es historia, ¿no? Y en qué sentido ese ser humano va a ser historia, pero ahí pasa a otro ámbito de individualización. Materialidad ahí tiene una ambigüedad, y yo la estoy ocupando en esa ambigüedad como lo material, pero también lo individualizante. Y claro, y uno podría decir en ese último sentido que el ser humano también, nosotros, digamos, tenemos una materialidad, ¿no? Pero habría que ver si es del mismo modo, y yo creo que no, por el mismo problema que destacaba Francisco, los modos de ser.
no es el mismo del de lo a la mano, sino que hay que pensar esa individualidad ya propiamente humana desde el modo de ser del Dasein, todo esto enmarcado desde Heidegger, ¿no? Son dos investigaciones, me parece, distintas, donde son dos investigaciones que se tendrían que dirigir, digamos, a dos modos de ser distintos, a pesar de que ambos estén fundados, ¿no? Pero es muy interesante, o sea, yo creo que mis investigaciones van hacia allá, pero voy al principio, ¿no? Voy primero a la apertura del mundo. Gracias, Rocío. Muchas gracias, Muchas Rocío. gracias por la respuesta. Muchas gracias, Rocío. Muchas gracias nuevamente, Felipe, por la presentación. Ahora